Pero en ese momento Hugo llega con los pequeños, y él les dice que es tarde, así que es hora de irse a la cama. Pero si Jan pregunta que dónde está su mamá, y Hugo dice que es peligroso en casa, así que Joe se quedará ahí por ahora, y su mamá regresó por su cuenta. Pero la pequeña Joe dice que entonces, pregunta si su papi puede dormir con ella en sus brazos ese día. Hugo dice que él, y este piensa que en su vida solo ha compartido cama con Jessa cuando lo drogó. Pero la pequeña llama a su papá, y le pregunta si es que no le gusta Joe, pero Hugo pregunta que cómo es posible, porque es solo que Joe es una niña grande ahora, y no es apropiado para ella dormir con su padre. Y la pequeña dice que bueno y obedecerá a su padre, pero esta tiene un pequeño hipo y tapa su boca, y dice que no fue ella. Pero Hugo dice que claro, y papá sabe que no es ella, pero le pide que vayan a la cama. Y la pequeña dice que entonces, pregunta si su papá le contara un cuento para dormir, y Hugo dice que está bien. Y ante esto, si Jan pregunta si su papá era tan genial antes, y Minchen dice que es porque Joe es muy encantadora. Pero aquí pasamos a otro lado donde vemos a la protagonista, que le pide a uno de sus pequeños que duerma su querido bebé, porque las manos de su mamá le mecen suavemente, al parecer ella canta. Pero este otro pequeño le pregunta a su mami si se siente mal, o que quién le hizo enojar, porque Sanjan le dará una lección. Este otro pequeño dice que también él en el futuro, y no solo su papá le protegerá porque Joyan también protegerá a su mamá. Y ante esto la protagonista dice que sus bebés son tan buenos, y ella siempre estará esperando a que le protejan. Pero en ese instante Erian llama a su mami, porque le va a contar un secretito, y este dice que el hermano mayor llamó mientras comían, y de esa manera se puede considerar que su familia come junta. Pero, ante esto la protagonista se ve algo triste, y piensa que los niños obviamente quieren ver mucho a su padre, pero debido a sus preocupaciones viven con cuidado. Pero en ese instante suena el celular de la protagonista, y quien le llama a su padre. Esta misma le pide a los pequeños que vayan a dormir, porque ella saldrá a atender la llamada. En ese momento el padre de la protagonista llama a Sasa, porque él se equivocó. La protagonista le pregunta a su papá que qué quiere decir, y este dice que él estaba equivocado, y Liu Fenglian y su hija le dejaron y se fueron, y antes de irse le humillaron como un tonto, y él debió haberle creído al principio, pero ahora lo siente, y ante esto, la protagonista piensa en su papá, porque solía quererle como una princesa, recordando cuando este mismo llamaba a su querida porque ahí estaba el bolso que le gustaba, y la protagonista se veía feliz, porque era una edición limitada, y solo había 10 bolsas en todo el mundo, así que es difícil de comprar. Y también, cuando su padre dijo que apoya el sueño de diseño de su hija, y si algo le gusta su papá lo comprará, y la protagonista decía que su papá era el mejor. Pero este mismo ahora en el presente, le pregunta a la protagonista si puede salir a ver a su papá ahora, porque él no sabe a dónde ir, y él solo le tiene a ella. La protagonista le pregunta a su papá que dónde está, y este dice que bien, y le enviará a la dirección ahora mismo. En ese instante el pequeño Sanjan llama a su mami, y le pregunta si estaba hablando con el abuelo, y la protagonista dice que sí, y el abuelo sabe que ha cometido un error, así que le ha pedido a ella que se reúna con él para tener una charla agradable. Pero ante esto Joyan le dice a su mami que ese día es demasiado tarde, pero la protagonista dice que ella se lo ha prometido al abuelo, así que no puede faltar a la promesa, y esta dice que bueno a sus tesoros, porque deben ir a la cama obedientemente porque es muy tarde, y su mamá volverá pronto, y esta pregunta si de acuerdo, y en ese instante se marcha. Pero aquí vemos que Sanjan dice que no es seguro salir de noche, y pregunta que por qué su mamá estuvo de acuerdo, pero Eriang le dice a Sanjan que si su papá quiere que vaya, le pregunta si él irá, este dice que claro que sí, aunque por supuesto que su mamá también irá, y pregunta que qué deben hacer ahora, pero Eriang dice que llamarán al hermano mayor Minchen, para descubrir las verdaderas intenciones del abuelo. Aquí pasamos a otro lado, donde Minchen dice que de acuerdo y lo comprobará ahora mismo, y este le pide a Siyan que se detenga ahí, porque el abuelo entró en ese restaurante privado, y recuerda que eso es propiedad del abuelo Hugo, y este le pide a Siyan que encuentre las cámaras de vigilancias, y este dice que no hay problemas. Aquí vemos la reunión, donde la madre de Hugo llama al señor Ye porque no andará con rodeos, y su familia Ye debe abandonar la ciudad, especialmente debe hacerlo Yesa, porque Tian Tian es la nuera que reconocen, y Yesa no solo rompió su relación,
sino que también instigó a Hugo a luchar contra ellos. También vemos al padre Hugo que llama al señor Ye, porque él es un hombre inteligente así que naturalmente sabe qué hacer con ese asunto. Él le pregunta si no es verdad, y este mismo se acerca al padre de la protagonista, quien dice que Yesa le ha estado ignorando ahora. Pero el padre de Hugo pide que le engañe para que vaya ahí, que la drogue, que la noquee, que haga lo que sea para sacarla ese día de ahí. El padre de la protagonista pregunta que cómo que engañarla, y el padre de Hugo dice que él es su padre, y pase lo que pase ella no será despiadada, siempre y cuando esté dispuesto a ser suave, ella definitivamente irá, y mientras se vayan, le prometen que las tres familias principales no le atacarán de nuevo, pero de lo contrario. Ante esto el padre la protagonista dice que está bien, y en ese instante Michen le dice a su hermano que debe encontrar a su papá, para que salve a su mamá, y este mismo llega con su papá, porque tiene que salvar a su mamá. Hugo leía un libro a su pequeña tesoro, pero si Jan dice que su mamá fue engañada por el abuelo, y se llevará a su mamá esa noche. Pero Hugo cierra el libro, y le pide que no se preocupen, porque primero llamará a Yesa. Y sí, aquí vemos la llamada, y la protagonista le pregunta a Hugo que qué pasa, o que si le pasó algo a Yue Yue, pero Hugo le pregunta que en dónde está ahora. La protagonista dice que está en el jardín latín, y Hugo le pide a la protagonista que se quede quieta, porque estará allí pronto. Pero en ese momento la protagonista le pregunta que para qué él quiere ir, pero vemos que el padre de la protagonista llama a Sasa, porque finalmente está ahí, y él le ha estado esperando durante mucho tiempo. Pero Hugo piensa que esa era la voz del padre de Yesa, y este le dice a la protagonista que no, pero en ese instante se cae la llamada, y este se monta en el carro y le pide al chofer que conduzca al jardín latín rápido. Aquí pasamos a otro lado, donde la protagonista piensa que estuvo tan ocupada ese día que no tuvo tiempo cargar su teléfono, así que se apagó, y no sabe por qué Hugo le estaba buscando. Pero el padre de la protagonista llama a Sasa, porque su papá tenía miedo de que ella no fuera, y la protagonista llama a su papá, y le pregunta que de qué quiere hablar con ella. Este mismo dice a la protagonista que Liu Fenglian se llevó lo que sobraba del dinero de su familia Ye, y le dijo la verdad antes de irse, porque de principio a fin fue una trampa tendida por ella y la familia Qian, solo para hacer que padre e hija se volvieran uno contra el otro. Y solo entonces, él se dio cuenta de que estaba equivocado al no creerle a su única hija biológica, y este dice que le ha hecho daño y le ha hecho sentir agraviada, pero definitivamente él le compensará. Y ante esto la protagonista llama a su papá, porque aún no es demasiado tarde, y no debe pensar mucho, porque todavía le tiene a ella, y definitivamente encontrará la evidencia de la verdad detrás de las quiebras de su familia Ye. Y ante esto el padre de la protagonista piensa que su hija se preocupa mucho por él, pero le está mintiendo. Y este dice que él, y la protagonista le pregunta a su papá que qué pasa, pero este dice que está bien, y solo piensa en su hija porque su familia nunca más se separar. Este aprieta a la misma vez algo que tiene en su mano, pero la protagonista dice que sí, porque los niños también quieren ver a su abuelo, y el padre de la protagonista dice que pronto podrán conocerse. Este mismo pide que hagan un brindis, y también le dice que le pide disculpas por lo sucedido, y da las gracias por su disposición a perdonar a su papá. La protagonista vuelve a llamar a su papá, porque los niños en casa todavía le están esperando, pero el padre de la protagonista llama a Sasa, y le pregunta si ella aún no le ha perdonado, y la protagonista dice que no puede ser, porque son una familia y no hay rencor de la noche a la mañana. Esta misma toma la copa, pero en ese instante se escucha un ruido, y la protagonista dice que hay alguien escondido ahí. Pero el padre esta misma dice que quizás sea el camarero, y la protagonista pregunta si es en serio. Su papá dice que sí a Sasa, y le pide que no piense tanto, y que mejor brinden primero. Pero la protagonista llama a su papá, y le pregunta si él realmente se arrepiente de lo que pasó ese día y por eso le llamó ahí. Este empuja esta pequeña separación de habitación, y su padre le grita esta misma que no. Y vemos que detrás sale la tía Liu y Kinbei, quien grita que le duele. Pero la protagonista pregunta si no creen que hay demasiada gente reunida ahí, pero en ese instante el padre de esta misma llama a Fenglian y le pregunta si está bien, pero esta misma llama a Sasa, porque su padre lo está haciendo por su familia y por ella, y está bien, y le pide que no sea obstinada. Pero la protagonista le da una bofetada, y la tía Liu le pregunta a ella, que cómo se atreve a pegarle,
pero la protagonista dice que lo siente, porque normalmente golpea a la gente, pero ese día ha hecho una excepción. Ante esto la tía Liu le pregunta a la protagonista, que cómo puede decir inesperadamente que no es humana, pero el padre de la protagonista le dice a su hija que está yendo demasiado lejos, y la protagonista llama a su papá, ¿por qué no habrá próxima vez? Pero este mismo se apresura y agarra el brazo de la protagonista, y le grita que no le dejará ir. Pero aquí llega como todo un salvador, Hugo, gritando mientras pregunta que quién se atreve a tocarla. Esto sorprende a la protagonista, quien piensa que esa es la segunda vez ese día que Hugo Hunting está incondicionalmente a su lado. Hugo le pide al padre de la protagonista que la suelte, y este dice que está haciendo eso por el bien de su familia, y este mismo le pregunta a Hugo que por qué él interfiere en los asuntos de su familia, pero Hugo dice preguntarse, ¿de dónde ha ido el señor Ye para decir eso? Porque con él ahí, este pregunta que quién se atreve a tratar con ella, pero el padre de la protagonista dice que él es el enemigo de su familia, porque cuando su empresa cayó por primera vez, él fue el primero en divorciarse, y le pregunta que por qué ahora está ahí parado, y dice eso. Pero Hugo le pregunta si ha investigado lo que pasó en aquel entonces. El padre de la protagonista dice que él. Pero Hugo toma a la protagonista de la mano, y dice que como el señor Ye no sabe lo que pasó en ese entonces, es mejor investigarlo, porque su familia ya quedó en ruinas. Pero su abuela trabajó duro para encontrar conexiones para él, y finalmente murió de agotamiento. Y como dijo el señor Ye, pregunta si no debería odiar a su familia, y ante esto la protagonista piensa que resulta que su abuela hizo todo lo posible para ayudar a la familia Ye. Pero en ese instante Hugo sonríe y le pide a la protagonista que se vayan. Pero esta misma le pregunta a Hugo que por qué él está ahí, y Hugo dice que si no va, pregunta, que cómo podrá ver quienes conspiran contra ella, y este acaricia a la protagonista, y le pregunta que por qué está tan falto de progreso, porque sigue siendo tan tonta después de todos esos años. Pero la protagonista dice que incluso si es tonta, pregunta si acaso no logró drogarle con éxito, pero en ese instante Hugo le pregunta si está orgullosa de eso, y la protagonista se ve enojada, y piensa que es muy tonto. Pero Hugo se queda viendo a la protagonista, mientras piensa que ser traicionado por su familia es definitivamente difícil de aceptar. Y este toma a la protagonista de la mano y pide que le siga. Pero la protagonista llama a Hugo, y le pregunta que a dónde van, y Hugo dice que llegarán pronto. Pero la protagonista llama a Hugo y le pregunta que por qué le ha llevado ahí, y esta piensa que ahí es donde se conocieron por primera vez. Y Hugo dice que solo se detuvo en el camino. Pero la protagonista piensa que eso está lejos de la familia Hugo, y completamente está en la dirección opuesta. Pero ella menciona que todavía recuerda el año en que no pudo asistir a la reunión de los alumnos, recordando cuando este hombre llamaba a la señorita, y le preguntaba que por qué estaba sola, porque el tío le invitará a tomar una copa, y la protagonista le pidió que le deje ir, que le deje tranquila. Pero aquí apareció Hugo, pidiéndole que no tenga miedo, porque él le protegería. Este miró a la protagonista en aquel entonces, y le preguntó que qué pasa, o si tiene miedo, y la protagonista menciona que desde entonces su nombre siempre ha permanecido en su mente. Esta le pregunta si él recuerda eso, y Hugo dice que no se acuerda, pero la protagonista dice que ahí fue que se conocieron por primera vez, y él le salvó en aquella ocasión también. La protagonista llama a Hugo Hunting, y le pregunta si lo recuerda. Hugo dice que lo recuerda, mientras mira hacia otro lado, pero este piensa en Yesa, porque él en realidad le conocía desde antes. Pero la protagonista le pregunta a Hugo que por qué él le salvó en primer lugar, pero Hugo le pregunta a Yesa que por qué ella pregunta eso, y la protagonista pide que no le diga, y le pregunta si le da vergüenza decirlo. Pero Hugo empieza a caminar, y la protagonista llama a Hugo mientras le sigue, y le pregunta si está evitando su pregunta, y ésta se ve enojadita de nuevo. Pero aquí pasamos a otro lado, y Hugo le dice a la protagonista que se quedará ahí esa noche, y ya le ha pedido a la criada que limpiara. Pero la protagonista piensa que va a llamar a los niños, y en ese momento Hugo le pregunta a la protagonista que qué ocurre. Esta dice que ella. Y bueno, vemos que ella toma algo. Esta es la foto de cuando ella se casó con él, y la protagonista le pregunta que por qué todavía lo tiene. Y Hugo, algo avergonzado, dice que el mayordomo lo guardó. Pero la protagonista llama a Hugo, y le pregunta si le puede responder una pregunta, y la protagonista le dice que si tuviera que hacerlo de nuevo,
le pregunta si aún sí divorciaría de ella. Hugo llama a Yesa y le pide que por favor se quede, porque ella le gusta mucho a Milchen, y nadie se atreve a decir nada, y nadie se atreverá a volver a hacerle daño. Ante esto la protagonista toma a Hugo por su rostro, y le pregunta que si acaso él quiere que ella se quede, pero Hugo dice que los niños le necesitan, y él también. Pero en ese instante se abre una puerta, y aquí salen los tres cabezones, llamando a su papá y a su mamá, porque encontraron la habitación y no han salido, y es una sorpresa. Bueno, esta es la pequeña Joe. Y Minchen pregunta si su mami pensará que esas decoraciones son demasiado cliché, pero este mismo está hablando con Sanjan, el mismo que dice que no, y lo leyó en línea, y su mami debería emocionarse cuando vea eso. Pero si Jan dice que afortunadamente encontró las fotos de la boda de su papá y su mamá, porque su papá escondió las fotos de la boda tan profundamente. Aquí vemos a otro pequeño, quien dice creer que a su papá le gusta mamá, pero su papá no quiere admitirlo, y es igual que de Tsundere que su hermano mayor, que no aceptan sus sentimientos. Ante esto Minchen dice que está bien, y lo lograrán, y los tres pequeños dicen que su familia pronto podrá vivir juntos.